Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Si todavía no sabes cómo empezar a estudiar el Karou, en este video te voy a mostrar cómo lo dividí en 3 partes de forma que resulte más ameno su contenido. Antes de empezar a desarrollar el tema de este video, algunas curiosidades sobre el Karou. Primero, se aprobó en el contexto de las elecciones de 2014, en consulta con actores privados y públicos, contando con un consenso político e institucional muy amplio, considerado una pieza fundamental en el proceso de transformación de todo el comercio exterior, colocando a Uruguay como un ejemplo de desarrollo del comercio exterior y del derecho aduanero a nivel mundial. En segundo lugar, tiene muchas similitudes con el Código Aduanero del Mercosur, por ejemplo, en la parte que veremos más adelante de las definiciones. En tercer lugar, en Uruguay el despachante de aduanas tiene un lugar fundamental en el diseño institucional del comercio exterior, siendo preceptiva su intervención, como veremos en el Karou, en la mayoría de las operaciones de compraventa internacional. En Argentina, sin ser preceptiva la intervención del despachante de aduana, es un profesional que generalmente interviene en las operaciones de comercio exterior. Existe una tendencia mundial impulsada por la OMA, Organización Mundial de Aduanas, de que no sea preceptiva, es decir, obligatoria, la intervención del despachante de aduanas. ¿Es importante la figura del despachante de aduanas? ¿Debe ser preceptiva su intervención? Si te interesa este tema, por favor, deja en los comentarios tu opinión. Como segunda acotación, antes de ir directamente al tema del video, algunas sugerencias sobre cómo debe encararse el estudio de cualquier ley. Particularmente en este video vamos a ver el Karou, pero puede aplicarse a cualquier ley en general. Porque, y aquí va la primera sugerencia, si bien hay que leer la propia ley, es decir, no quedarse solamente con lo que dijeron otros de la ley, no puede encararse su lectura de cualquier manera. Debe irse por los márgenes, es decir, primero entender la estructura, esto es, los títulos y los capítulos. En lo posible memorizarlos, pero si el tiempo no lo permite, conocerlos. Después que se tiene un conocimiento de la estructura, en una ley tan extensa como el Karou, conviene dividir en partes el estudio y abordarlo como si fueran partes independientes. Y recién ahí sí empezar a leer de a poco. Dejo un link en la cajita de descripción a una lista de reproducción en donde están desarrollados la mayoría de los títulos del Karou. Parte 1. Introducción. Vamos a considerar como introducción del Karou los primeros 3 títulos. El contenido básico de estos títulos es, en primer lugar, definiciones básicas que luego se van a desarrollar en el texto del código y en los distintos decretos reglamentarios u otras reglamentaciones por parte de los órganos competentes. Estas definiciones son importantes porque, por un lado, recogen el desarrollo realizado al momento de realizarse el código por una rama específica dentro del derecho, como es el derecho aduanero, y por otro lado, anticipan toda la lógica de lo que se va a desarrollar luego en decretos y reglamentaciones que se va a traducir en el día a día del trabajo en comercio exterior. Es un glosario que resume la terminología que toda persona vinculada al comercio exterior debe conocer. Análisis documental, control aduanero, declaración aduanera, declaración de mercadería, declarante, depósito aduanero, despacho aduanero o desaduanamiento, destino aduanero, enclave, exclave, exportación, factura comercial, fiscalización aduanera, importación, libramiento, libre circulación, mercadería
operación aduanera, régimen aduanero, reglas de origen, verificación de mercadería, zona primaria aduanera, zona secundaria aduanera, zona de vigilancia aduanera especial y tráfico aduanero. También, en esta parte introductoria, se definen las competencias de la Dirección Nacional de Aduanas, de las personas vinculadas a la actividad aduanera, entre las cuales se le da una gran importancia a la figura del despachante de aduana, pero también incorpora a los agentes de transporte, importadores y exportadores, proveedores de a bordo, transportistas, agentes de carga, depositarios de mercadería, operadores postales y la figura del operador económico calificado. Para todos estos sujetos privados se definen sus funciones, sus responsabilidades y un nivel de faltas que se consideran a nivel administrativo, es decir, no son infracciones aduaneras propiamente dichas. Apercibimiento, multa o suspensión de hasta 60 días en un primer nivel y en un segundo nivel multa, suspensión o inhabilitación por faltas más graves, ya sea por reiteración de sanciones disciplinarias, porque se ponga en juego los controles aduaneros o la renta fiscal, entre otras. Por último, respecto al control aduanero sobre el tráfico de mercaderías, se enumeran los documentos exigibles al transportista, los que podrán ser presentados por medios electrónicos: manifiesto de carga o documento de efecto equivalente, declaración de salida en lastre, declaración de escala, lista de provisiones y lista de pasajeros. Segunda parte. Parte operativa. Abarca los títulos 4 a 10 del CAROU, relacionados con importaciones, exportaciones, tránsito aduanero, regímenes aduaneros especiales y áreas con tratamientos aduaneros especiales, esto es, zonas francas y tiendas libres o free shops. Los elementos claves de esta sección son la declaración de llegada y de salida, la declaración de mercadería, la importancia del equilibrio entre los controles aduaneros y las facilidades que se le brindan a los operadores privados, el rol de los depósitos aduaneros. Se definen también los destinos aduaneros de importación y exportación, que son inclusión en un régimen aduanero de importación, reembarque, abandono o destrucción y exportación. Dentro de estos destinos aduaneros tenemos los regímenes aduaneros, que establecen formalidades y procedimientos particulares. Tenemos regímenes aduaneros generales y especiales. Los principales elementos que determinan un régimen aduanero tienen que ver con quién sea el declarante, si es preceptiva la intervención del despachante de aduana o las excepciones a esta preceptividad, la naturaleza de la mercadería, el uso o aplicación que se haga de las mismas o su forma de envío o destino. Los regímenes aduaneros generales son importación y exportación definitiva, admisión temporaria para reexportación en el mismo estado y exportación temporaria para reimportación en el mismo estado, admisión temporaria para perfeccionamiento activo y exportación temporaria para perfeccionamiento pasivo. Por último, tenemos como regímenes aduaneros generales el depósito aduanero y el tránsito aduanero. En cuanto a los regímenes aduaneros especiales y las franquicias territoriales, áreas aduaneras especiales, en términos generales solamente se da su definición y las principales modalidades que pueden adoptar, quedando detalladas sus características en otras leyes, decretos y reglamentos que en algunos casos incluso pueden ser previos al CAROU. Estos regímenes aduaneros especiales son 14: equipaje, vehículos y efectos de turistas, efectos de la tripulación o pacotilla, suministro y provisiones para consumo a bordo, franquicias diplomáticas, envíos postales de entrega expresa,
muestras, envíos de asistencia y salvamento, tráfico fronterizo, contenedores, medios de transporte con fines comerciales, retorno de mercadería, envíos en consignación y sustitución de mercadería. Respecto a la declaración de llegada y de salida, es la información relativa al medio de transporte, unidad de carga y mercadería que se le debe suministrar a la aduana al momento de la llegada o salida del medio de transporte al punto de ingreso o egreso del territorio aduanero. Podrá ser sustituida por el manifiesto de carga siempre y cuando éste presente la información requerida. Luego de presentada la declaración de llegada o de salida y previa autorización de aduana, la mercadería debe ser trasladada inmediatamente a un lugar habilitado y descargada. Permanecerá en depósito temporal de importación o exportación hasta tanto se le asigne un destino aduanero en el caso de importación o un régimen aduanero o restitución a plaza en el caso de exportación. En el destino aduanero de importación, en caso de existir diferencias entre lo declarado y lo descargado, esto deberá justificarse por el transportista o su agente hasta 8 días hábiles desde la descarga. La aduana tiene una tolerancia de 5% de diferencia. En cuanto a la declaración de mercadería, su principal función es informarle a la Dirección Nacional de Aduanas el régimen aduanero que deberá aplicarse, suministrando los datos que permitan controlar la clasificación arancelaria, la valoración de la mercadería y la liquidación de los tributos aduaneros. En cuanto a las formalidades de su presentación, se destaca que se realiza principalmente a través de medios electrónicos, acompañada de la documentación complementaria que se indique en cada régimen aduanero específico y que para presentarla se deberá demostrar la autorización de quien tuviera la disponibilidad jurídica de la mercadería a través del conocimiento de embarque o documento de efecto equivalente. En relación a los controles que realiza aduana, los mismos comienzan desde el momento en que se presenta la declaración de mercadería por medios informáticos, con un examen preliminar de la declaración, cuyo objetivo es determinar que tenga los datos exigidos y la documentación respectiva. El declarante es responsable y será controlado en aduanas por la veracidad y exactitud de los datos aportados, la autenticidad de los documentos complementarios y la observancia de todas las obligaciones inherentes al régimen. Los medios para controlar la declaración son el análisis documental y la verificación de la mercadería, lo que incluye, entre otras cosas, extracción de muestras y solicitud de informes técnicos, cuyo costo está a cargo del solicitante. Los controles, tanto el análisis documental como la verificación de mercaderías, no serán exhaustivos, sino que serán selectivos, de acuerdo a criterios previamente establecidos, considerando análisis de riesgo y un sistema aleatorio. Asimismo, pueden realizarse controles posteriores a la presentación de la declaración de mercadería. En esta parte también se establecen una serie de garantías para el administrado en la medida que se establece que podrá concurrir al acto de verificación de la mercadería. Si no ocurre, la DNA actuará de oficio. Por último, se detallan 6 tipos de depósitos aduaneros: almacenamiento, comercial, industrial, reparación y mantenimiento, para exposición u otra actividad similar, y depósito logístico. Por último, llegamos a la parte final del CAROU, la tercera parte en la que dividimos el CAROU, que incluye los títulos 11 al 14. Aquí se encuentran una serie de disposiciones muy importantes que ya no tienen tanto que ver con definiciones básicas como en la parte introductoria, ni con aspectos operativos como en la segunda parte, sino que en el final del CAROU
se profundiza en aspectos técnicos del derecho aduanero propiamente dicho. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las restricciones a la importación de mercadería, constitución de garantías, el tratamiento que se le dará a la mercadería decomisada o abandonada, la posibilidad que tiene el administrado de formular consultas ante la aduana y por último, en esta parte se extiende ampliamente en el título 13 de infraccional aduanero, empezando por definir 7 más 1 infracciones aduaneras: contravención, diferencia, defraudación, defraudación de valor, desvío de exoneraciones, abandono infraccional y contrabando, más una. ¿Por qué? Porque el delito de receptación de contrabando, es decir, comprar mercadería de contrabando, si bien no se define como infracción aduanera, tiene la misma sanción que el contrabando. En este video hemos visto que una de las formas en las que se puede abordar el estudio del CAROU es dividiéndolo en 3 partes. Una introducción en donde se presentan definiciones básicas, una parte operativa en la que se desarrollan todos los destinos y regímenes aduaneros y por último una parte más técnica en donde se profundizan los conceptos desarrollados previamente y se introducen aspectos relativos al derecho aduanero propiamente dicho, fundamentalmente el instituto de la consulta y el infraccional aduanero. Sin embargo, existen otras técnicas de estudio que también pueden complementar lo anterior. Por ejemplo, hacer resúmenes, esquemas, grabar audios, formar grupos de estudio. ¿De qué otras formas se te ocurre que se puede abordar el estudio del CAROU? Déjanos en comentarios cuál es la forma que tú elegiste y si te interesa acceder a contenido similar, suscríbete al canal y dale like al video. Muchas gracias.